¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer la sección 1 del ejercicio progresivo de metodología orientada a objetos. En esta parte nos pide crear una clase llamada círculo y que tenga una constante estática llamada pi con dicho valor. El modificador de la variable debe ser constante y final. Bueno, vamos a proceder a hacer esa parte. Creamos un pequeño paquete. Ahora creamos la clase que nos está pidiendo, que es una clase llamada círculo. Muy bien. Creando la clase círculo, nos pide crear una constante una constante doble llamada pi, que es igual a 3.14159. Muy bien. Hasta aquí hemos creado la clase círculo con una constante estática de valor 3.14159 con el modificador final, bueno, estático y final. Muy bien. Ahora nos pide crear un método estático que convierta los radianes del círculo a grados. Muy bien, vamos a crear este pequeño método. Vamos a poner public static, hacer un doble y se va a llamar no sé, radianes grados por la conversión. Muy bien. Aquí nos está dando prácticamente lo que es la fórmula o la operación con la que se va a obtener el resultado, y nos está diciendo que devuelve un valor en grados como doble. Entonces debemos de crear una firma doble, no sé, los radianes que necesitamos para poder convertir de radianes a grados. Muy bien. Después de esto nos dice grados, ese es el valor de grados. Ok. Radianes es el valor en radianes. Muy bien. Y pi es la constante del valor 3.15. Okay. Prácticamente aquí lo que necesitamos es nosotros regresar el valor calculado como doble y estático, que prácticamente es esta pequeña parte. Obteniendo esta pequeña fórmula se puede calcular lo requerido. Muy bien, hasta aquí hemos terminado la parte 2, que es crear el método de radianes a grados. Ahora el siguiente es crear un método, ahora la inversa, que que convierta de grados a radianes. Igual aquí tenemos lo que es la operación para poder hacerlo y nos pide exactamente lo mismo que en el método pasado. Entonces vamos a ver, simple y sencillamente podemos hacer esto e invertir los nombres.
y aquí en lugar de recibir los radianes va a recibir los grados que va a ingresar el usuario, bueno, en la clase test. Y aquí necesitamos la fórmula o la operación total para poder convertirlos. Muy bien, eso es todo. En la sección 2 eso fue todo. De la sección, bueno, de la parte 3 es crear un método estático que calcule y devuelve el área del círculo. Muy bien, vamos a crear ese método. Es igual estático, entonces lo voy a copiar de aquí y se va a llamar calcular área del círculo. Que va a recibir como tal el radio del círculo. Nos va a regresar. Muy bien, aquí tenemos igual la operación que necesitamos para poder calcular el área. Muy bien. Ahora, bueno, como pueden ver, hemos terminado el siguiente método para calcular el área del círculo. Ahora tenemos que crear un método de instancia que no es estático, o sea, no lleva la definición estático, y que calcule la circunferencia del círculo por medio de esta operación. Muy bien, prácticamente esto sería así, un public, este sería doble, y vamos a ponerle calcular circunferencia del círculo. Teniendo esto, tenemos un return que nos regresa el valor que necesitamos, y aquí tenemos la fórmula para hacerlo, que es 2 por pi por radio. Entonces, perdón, me faltó poner la firma, es el mismo que necesitamos obtener, es un doble que necesitamos el radio para que este método pueda funcionar. Después de esto nos pide registramos la máquina. Muy bien, después de esto nos pide agregar un método de instancia que devuelve la instancia de clase con el cual se creó el objeto. Ok, muy bien, nos pide crear un método que devuelve el tipo. Muy bien. Bueno, para hacer este paso necesitamos crear una nueva clase llamada círculo test, el cual va a llevar un main, public static void main. Aquí vamos a hacer la creación de nuestro objeto. Como nos lo pide aquí, estamos creando un objeto círculo, entonces tendría que ser un círculo. Vamos a ponerle S1 es igual a new círculo. Así creamos el espacio del objeto en el heap. Muy bien. Muy bien. Ahora nos pide
Bueno, en la siguiente parte que nos pide prácticamente crear la siguiente parte, que prácticamente lo que hay que hacer es, como ya se hizo una clase test y se va a mandar llamar como un sysout println, en el cual vamos a imprimir la clase círculo, en la cual ya tenemos creada, en el cual va a ser de grados a radianes, no sé, 180 grados, y vamos a hacer otro que igual mandamos a llamar la clase y el método llamado radianes a grados, en el cual se le van a ingresar los radianes. En este caso, pues para ver la equivalencia, un 3.14159 que es igual a 180, igual aquí 180 es igual a 3.14159 convertido. La siguiente es prácticamente hacer el siguiente método por sysout println círculo punto. Vamos ahora a calcular el área del círculo. Vamos a darle un radio de 3.15149. No, vamos a meter un 10 de radio. Y ahora, pues bueno, esto es como otra parte, pero vamos a ponerla. Vamos a imprimir de una vez el método de instancia, que no es estático, el cual se tiene que llamar por defecto C1, puesto que no corre antes de nuestra clase. Es el método calcular circunferencia del círculo, en el cual tenemos, no sé, 20. Al tener esto, hemos terminado de hacer la sección 1 de nuestro proyecto. No, prácticamente se me olvidó agregar lo que es los métodos getters y setters y agregar un atributo de instancia llamado radio. Muy bien, aquí vamos a crear un método de instancia llamado radio. Muy bien. En el cual se le van a generar sus getters y setters. Muy bien. Generando esto, prácticamente sería todo. Muy bien, como pueden ver, tenemos los resultados aquí, en el cual mandamos a llamar el método de grados a radianes, en el cual ingresamos 180 y nos arroja los radianes, que es 3.1415.9. Ay, lo agregué mal, el valor de pi. Y así sucesivamente. Muy bien, una pequeña falla, pero listo. Esto fue todo. Gracias. ¿Qué oso?